Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda. ¿Qué tal le fue hoy con el caos vial? ¿Qué tal la marcha que organizaron los maestros? Bueno, no los maestros, los sindicatos que están en contra y metiéndole un poco de ruido a lo que tiene que ver con la reforma educativa. Hoy precisamente por eso organizamos esta mesa redonda este miércoles sobre la reforma educativa y van a estar con nosotros de invitados el secretario de Educación, Víctor Manuel López Cruz, el maestro Emilio de Igartua y Monteverde, subsecretario de Educación Media y Superior, la titular de la delegación de la SEP, Olivia Azcona, y bueno, vamos a estar platicando con ellos sobre los puntos claros de la reforma educativa. Basta de distorsiones. Si usted es maestro y nos está escuchando, conozca bien de qué se trata todo el tema de las evaluaciones, toda la infraestructura que se va a invertir en el tema educativo. Y claro, también vamos a hablar un poquito de las fallas que hay en el tema de, no sé, inscripciones y procedimientos en los que estamos ahorita inmersos para el siguiente ciclo escolar. En fin, Gabriela Isa, ¿cómo estás? Bien, mi querida Ileana, qué gusto saludarte y saludar, por supuesto, a todo nuestro auditorio, a quienes miércoles a miércoles nos siguen en este programa, transmitido en el 94.1 de su FM. Vamos entrando ya en materia y el tiempo apremia, así es que es indispensable que podamos platicar ya con las autoridades sobre la reforma educativa. Y para ello queremos agradecer la presencia, primero que nada, de Olivia Azcona Priego, que es titular de la OSFAE, de la Secretaría de Educación Pública, primero las damas. Bienvenida, Olivia, en un doble esfuerzo, porque ayer te desmañanamos, ya supe que acompañaste a Ileana en el noticiero, y hoy nos acompañas en la mesa redonda, porque es necesario, ¿no?, platicar con las autoridades federales y, por supuesto, con las autoridades locales. Y es oportunidad, bueno, pues agradecer, primero que nada, desear parabienes en la encomienda que le ha dado el gobernador Arturo Núñez Jiménez a Víctor Manuel López Cruz al frente de la Secretaría de Educación en Tabasco, y agradecer que nos acompañe a tan corto tiempo de haber tomado protesta, pues en esta mesa redonda. Víctor, qué gusto saludarle. Muchas gracias. Complacido soy yo. Y detrás de esta mesa y de muchos otros temas, el maestro Emilio de Igartua y Monteverde, nuevo, siempre, maestro. Se puede acercar usted al micrófono. Siempre pendiente, siempre presente. Luego, es que dice que le ponías muy malas calificaciones cuando era tu alumna. Dice que la venganza se come fría. No es cierto, yo supe que te puso muy buenas. ¿Verdad? Es un platillo que se come frío. Y mire, he pasado varias entrevistas años después y en cada una, mire, le pongo ahí el granito de venganza con el maestro. Oye, y gracias, Emilio, por ayudarnos a organizar este tema, el de la reforma educativa, ¿no? Aquí estás en tu casa. Bueno, pues ¿por qué no vamos arrancando con una opinión? Yo creo que sería básico, ¿no, Ileana? El que nuestras autoridades nos digan la reforma educativa. ¿Qué significa a estas alturas de lo que está viviendo el país? La reforma educativa, en primera instancia, no debemos de perder de vista que está estrictamente vinculada con la reforma al artículo 3º constitucional, sí, que nos mandata brindar que el Estado mexicano y las entidades sumadas en esta importantísima tarea brinden una educación de calidad a todo aquel que la demande. Ese es el primer punto de partida y efectivamente podemos mirar la reforma educativa ya a prácticamente 2 años de haber sido aprobada, y sus leyes secundarias también. En el mes de septiembre de 2013 precisamente fueron aprobadas estas leyes. A 2 años podemos hacer ya un balance. Sin embargo, la reforma está caminando, está activa, y todavía tenemos importantes procesos de esta en plena operación. Entonces, si bien podemos mirar 2 años atrás, también estamos justo en el momento álgido de este importante proceso para el país. Álgido. Y álgido porque hay mucha información
que está haciendo ruido alrededor de la reforma educativa, porque esta reforma pues pisa muchos callitos, lo platicábamos un poco ayer, pero bueno, hoy estamos en la mesa redonda. Vale la pena retomar esta distorsión que ha habido alrededor de la reforma educativa y que es la que genera situaciones como la que estamos viviendo o que vivimos hoy aquí en Tabasco y en otros estados de la República. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir? Creo que el aspecto que ha causado más controversia en relación a la reforma es justo este aspecto en el que estamos, ni siquiera en este momento como tal, sino el propio día de hoy, que es el tema de las evaluaciones. Estamos en el proceso ahora, este 15 de julio, con la evaluación para ingreso al servicio educativo en educación básica. Sin embargo, hemos tenido ya en fechas pasadas muy próximas las evaluaciones para promoción y quizá con todo el respeto que el magisterio siempre nos ha debido, quizá el tema que más preocupa a los maestros es la evaluación del desempeño, en donde se ha cuestionado permanentemente el tema de la permanencia o la no permanencia en el sistema educativo del profesorado. Es que con la reforma, si no aprueban, se van. No. ¿Los nuevos o es al revés? ¿Nos puede explicar? Los nuevos tienen... Maestra Ileana. Sí, perdón, es que lo siento, te gané en la entrevista ayer, pero adelante. Sí, ya está más adelantada en esta clase. Ya lleva 10. Sí, es muy importante señalar, los maestros que ingresaron al sistema por esta nueva forma, por esta nueva disposición de ingreso, que es por un examen en donde ellos resultan idóneos para ejercer el servicio educativo, serán evaluados en agosto de este año, es decir, el próximo mes, precisamente para identificar cuáles han sido sus avances en el tema de la práctica educativa, y ellos sí se encuentran en una situación, digamos que más precisa en cuanto a los resultados que pudieran obtenerse en esta prueba diagnóstica que se aplicará en el mes de agosto. No obstante, los maestros que tienen más de 2 años en servicio o más de 1 año en servicio tendrán la oportunidad de presentar este examen que va a identificar cuáles son los puntos de oportunidad, cuáles son las debilidades en su práctica docente, que demandará atención en capacitación oportuna y que permitirá que inmediatamente a la atención que reciban en cursos, talleres, que fortalezcan su quehacer educativo, volverán a presentar examen y nuevamente serán capacitados. Es decir, ellos tienen más oportunidades de que su deficiencia, por llamarle de alguna manera, sea atendida, remediada, así es, y continúen en el servicio educativo. 3 oportunidades. ¿Y 3. cuál es el miedo entonces? 3 y talleres y capacitación. El tema es la distorsión y como lo estábamos los intereses que están involucrados, porque bueno, entonces en ese sentido los maestros podrían ir avanzando según sus capacidades y no según el número de marchas a los que acudan. Y ese tigre le va a tocar lidiarlo un poco al secretario de Educación que estamos estrenando aquí en el estado. Aunque hay que decirlo, ya traía operaba en la Secretaría de Educación y conoce perfectamente el tema, ¿no? Víctor Manuel, a ti te toca pues estar al frente en un inicio con todos estos sindicatos, líderes incómodos. ¿Cómo vas? Sonríe para los que están en radio. Bueno, parece que mi propia vida, mi propia existencia me ha marcado un destino. Siempre me ha tocado participar en momentos de crisis, momentos complejos, momentos difíciles. Pero yo siempre he tenido una convicción de que
las crisis son también una oportunidad para emerger los cambios, para aflorarlos y para cambiar las cosas, para bien. Aquí, efectivamente, la Secretaría de Educación es una institución compleja, amplia, de una estructura interna y horizontal, territorial muy extensa, ¿no? Sí, ¿no? claro. Como ustedes comprenden, ¿no? Es decir, hasta en el más apartado rincón del Estado y del país, por extensión, pues hay un centro educativo, ¿no? Entonces es muy extensa. Lo que estoy viendo es de que estoy identificando perfectamente bien dos tiempos en esta administración que también marca una pauta, significa un cambio. ¿Cuántos años de partido único dirigiendo el gobierno del Estado y de repente este es un gobierno distinto, producto de una nueva circunstancia? Eso, pues evidentemente provoca desajustes, cambios, sobre todo a la manera tradicional de hacer las cosas. En la manera tradicional de hacer las cosas, a su vez, pues se presentan todo tipo de situaciones, de elementos que la van identificando. Entre otras, pues las cosas que nos han salido mal o que no se han hecho bien, no se le ha prestado la debida atención para analizarlas, para evaluarlas y para corregirlas, sino como no había necesidad, pues se ha seguido de frente. Y los que eran problemas chiquitos, pues se fueron haciendo grandes. Los que eran prácticas ocasionales se volvieron costumbre. Claro. Entonces, todo eso, cuando se da un proceso de cambio, pues se sacude, se mueve, y la institución no podía ser ajena a ese tipo de cuestión. Si a eso le agregan además de que es una institución con una amplia base trabajadora en dos líneas de expresión, los docentes, los maestros por un lado y los trabajadores de apoyo administrativo por el otro, y que ahí están inmersos también derechos adquiridos y derechos tutelados por la ley, bueno, pues se ha generado también otra área especializada en la organización de esa base trabajadora en esas dos líneas y de defensa de esos derechos. Cuando se te produce un cambio, pues hay efectivamente eso, ¿no? Un cambio en la manera de hacer las cosas. Ahí sí me toca a mí vivir, como bien señalas, desde la administración, desde el principio, todos los efectos que provoca este cambio a la hora en que hay necesidad de empezar a rehacer muchas cosas, empezar a componer muchas cosas y darnos cuenta además, es hasta, aquí pasa como cuando hay una enfermedad en el cuerpo humano. Una cosa es lo que te dicen los estudios radiológicos o los análisis clínicos que se te hacen, etcétera, a pesar de todo el avance de la ciencia, pero hay además otro elemento adicional que la medicina sigue siendo un buen ejemplo para explicarlo. Es hasta que se hace la cirugía y el médico está viendo y revisando la enfermedad en que puede completar su diagnóstico. Y ahorita precisamente están en eso, ¿no? Estamos, y por eso estamos viviendo cosas como las de hoy. Efectivamente, así es. Y entonces nos encontramos con una serie de cuestiones que tenemos confianza, que las vamos a superar. Estamos viviendo, ¿cómo le llaman los médicos? El trauma quirúrgico, ¿no? Pero tenemos confianza en que la naturaleza misma del elemento humano con el que estamos trabajando es lo que nos inspira la confianza, porque por otra parte veamos las fortalezas que hay. Estamos trabajando con docentes preparados, no lo veamos tan mal, también que estén muy politizados, que están en contacto con la realidad, y que ahorita nos permite establecer con toda claridad y con toda precisión que la gran mayoría de los docentes están haciendo su trabajo y están adquiriendo conciencia de la necesidad que se tiene de mejorar su práctica docente, ingresar nuevos conocimientos para llevar a cabo esa tarea.
De hecho, el fin de semana fue el 94% de 94% maestros que aplicaron la evaluación, ¿no? El domingo y el sábado el 92%. El sábado. Y en educación, no me dejará de mentir aquí don Emilio, que bien le pedí también que nos apoyara también en esta reunión, que es tan importante, tan trascendente, que hay un público interesado y que les presta a ustedes una atención diaria. También le pedí al señor subsecretario Peñalosa que nos hiciera también el favor de acompañarnos. No me dejarán de mentir, en la prueba de promoción en media superior, donde ya se está haciendo la evaluación o se está haciendo el concurso para ocupar las plazas directivas, superamos el 84.4% de la prueba. Estuvimos, aquí no me dejará mentir mi delegada, no sé cuántos puntos arriba de la media nacional. Fue como el 87 nacional, ¿no? No, eso fue en relación al proceso de este fin de semana. 81 y 86, sábado y domingo, y nosotros estuvimos 92, 94 respectivamente. ¿Eso quiere decir que todavía es salvable el tema de los escándalos de los maestros, en este caso del CITET, de la CENTE, o los que andan queriendo meterle ruido al tema, como el día de hoy lo pudimos ver? Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, ya nos emocionamos aquí con el tema y regresamos con más información. El tema de este miércoles de Mesa Redonda, la reforma educativa. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. El comandante de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Agustín Radilla Suástegui, confirmó la puesta en marcha del operativo especial en el estado de Tabasco de rastreo de Joaquín El Chapo Guzmán. Ya la Secretaría de Gobernación dio las indicaciones correspondientes. Bueno, se activaron todos los protocolos en toda la República para... Aquí en la zona del sureste. En todos lados, sí, en toda la República, todas las dependencias estamos en esa situación. En breve entrevista, el comandante Agustín Radilla Suástegui indicó que tras estos hechos se han activado todos los protocolos de seguridad en todos los estados de la República. Expuso que estas acciones de seguridad abarcan carreteras, aeropuertos, aduanas y zonas fronterizas, estrategias que dijo fueron iniciadas desde el momento en que se emitió la alerta correspondiente. Nosotros con el mismo despliegue que tenemos, las carreteras, las casetas, aeropuertos, y desde el momento que se dio la alerta, sí, una comunicación. Cabe mencionar que a nivel nacional se está llevando a cabo un operativo donde participan todas las fuerzas de seguridad para capturar a uno de los delincuentes más buscados tanto a nivel nacional como internacional. En relación a este tema, el fiscal general del estado, Fernando Valenzuela Pernas, confirmó que Tabasco se ha sumado a las acciones de seguridad emprendidas de manera extraordinaria por la fuga del Chapo Guzmán, y es que indicó que tras la reunión de grupo de coordinación de seguridad que encabeza el gobernador del estado, se dio instrucción de sumarse a las acciones emprendidas por la federación. Pues traemos las acciones inmediatas de seguridad que ustedes ya conocen. En la reunión de anoche que preside el gobernador del grupo de coordinación todas las semanas, el CISEN hizo varios planteamientos para aprovechar esa acción inmediata y poner en alerta, como estamos todos los estados de la República, ante cualquier eventualidad. Como todos los estados de la República, el grupo de coordinación está en esa política. Valenzuela Pernas dijo que hay una estrecha coordinación con la autoridad federal sobre este hecho, reconociendo que la fuga de este capo es un tema de interés que preocupa al país y desde luego a Tabasco. Estamos sumados siempre en forma coordinada en lo que ellos nos requieran, pero dentro de nuestro despliegue de acción inmediata de seguridad tenemos el tema considerado, este tema de coyuntura. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Cada día es el inicio de una nueva aventura, donde sabes que puedes trabajar más duro, esforzarte al doble, lograr tus metas, cumplir tus sueños y disfrutar de tus éxitos. Inspírate en tu familia, en tus amigos y en todo lo que amas y te apasiona. Cada día puedes cambiar para ser el mejor. Porque para un mejor mañana, un nuevo presente. Diario del Sureste.
miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Miércoles de Mesa Redonda, señor, usted es un relajo el día de hoy. Quiero darle la bienvenida, ya se unieron aquí con nosotros a esta Mesa Redonda, el licenciado Antonio Solís Calvillo, subsecretario de Educación Básica, y el maestro José Luis Cortés Peñalosa, subsecretario de Planeación y Evaluación Educativa. Pues ellos también están inmersos en todo este proceso. Pero me gustaría platicar ahora sí con Emilio, que lo hemos dejado en silencio, lo cual es muy difícil. Emilio, o sea, ya de ahí, básica, media y superior. Breve y sustanciosa. Dicen. Sí, o sea, Dicen. No, platícanos, Emilio. Tú has estado pues al frente, enfrentando muchas de estas situaciones de las que hemos estado platicando. ¿Cómo está en la parte de media y superior? Bueno, pues evidentemente en media superior el proceso de la reforma educativa también es un evento inédito. Estamos, como lo ha dicho el secretario de Educación, rompiendo paradigmas y estableciendo fórmulas inéditas para garantizar lo que ya la delegada también enfatizaba. La reforma educativa tiene un componente primordial, que es atender no solamente una instrucción constitucional, un mandato constitucional, que es dar una educación democrática, nacional y de calidad. También tiene que ver con una demanda muy añeja de la sociedad que quiere precisamente es una educación de calidad. Y para poder garantizar que los docentes que estén frente a grupo tengan los contenidos idóneos para poder dar las clases con esas características, es que la reforma educativa se ha implementado. Creo que es importante, sobre todo por el ruido que tú has comentado, que se ha escuchado y que los radioescuchas y los televidentes lo saben, deriva de estas presencias de algunas organizaciones que se han manifestado contrarios a la reforma educativa, lo cual es entendible. Vivimos en una sociedad democrática y sobre todo en Tabasco creo que es importante enfatizar que el gobernador ha dado cauce para que todas las voces, aún las más diríamos opuestas a los proyectos gubernamentales, locales o federales, se implementen. Pues aquí estamos abiertos al diálogo. Lo que sí nos gustaría es que quienes están en contra de la reforma educativa lo plasmen con juicios reales, no con desinformación, que eso es lo que en un momento determinado ha generado tantos problemas. Y a ver, en nuestro estado y en México se nos da más poner la política por encima, ya sea de la educación, de la salud, de la seguridad y demás. En este caso, a todas luces, es un tema más bien político. Se trae toda esta fuerza de poner orden en la casa, pero si el tema es político y bajo esos argumentos estamos pues rehenes todos, ¿cómo empezar a...? ¿Tú ves que tienen ganas de dialogar realmente? Pero bueno, yo diría que más allá de descalificar a los que se oponen a las cosas, es entender precisamente que pues la democracia es la expresión del pueblo. El gobierno del pueblo para el pueblo, por el pueblo, no solo una máxima griega o que le haya dicho Abraham Lincoln en un momento determinado, es una percepción que quienes vivimos en sociedad tenemos que alentar. Entonces los disensos siempre van a existir, lo importante es que logremos con el respeto a la ley y sobre todo con la tolerancia, que es algo que ha privado en este proceso, es que privilegiemos el diálogo. Y esto ha estado abierto. El secretario de Educación prácticamente desde que asumió el encargo ha estado recorriendo escuelas de todos los niveles, hablando con los maestros, a sabiendas incluso que los directores de las escuelas pertenecen a una organización que ha manifestado públicamente su discrepancia con ese proceso. Entonces eso es lo que nos enriquece y a final de cuentas no podemos ser, diríamos, incongruentes con lo que como docentes practicamos en el aula. A final de cuentas la evaluación, lo hemos dicho en casi todos los foros en donde se nos han permitido y lo agradecemos, la evaluación es una acción inherente a todo ser humano. Cotidianamente nos evaluamos, a veces nos autoevaluamos, lo cual también conlleva algunos riesgos, ¿verdad? Porque podemos caer en la autoadulación. Cuando es un externo el que nos evalúa, pues quizá es donde tenemos ciertos temores, pero lo que nosotros estamos convencidos, seguramente van a coincidir en eso mis compañeros subsecretarios de Educación Básica sobre todo y el de Planeación, es que en Tabasco los docentes, la inmensa mayoría, son personas que están, primero que todo, preparados para la evaluación. Segundo, que han demostrado en distintos momentos
su congruencia y su compromiso con la educación de calidad. Y que cuando se instauró, por ejemplo, carrera magisterial, ese ingrediente tuvo ventajas económicas para ellos, pero también se reflejó en el aula. Ahora tenemos nuevos modelos, pero además también, lo platicará segundamente mi compañero José Luis Solís Calvillo, el subsecretario de Educación Básica, va a haber estímulos a los docentes que resulten con un componente de aprovechamiento, de idoneidad mayor que otros. O sea, la reforma educativa, lo ha dicho el licenciado Choaifet de manera reiterada, no fue creada para afectar a los maestros, ni tampoco es y que quede muy claro, no es una reforma del sexenio. Así es que quienes aspiran a que terminando el mismo pueda cambiarse este proceso, no, es algo que llegó para quedarse en el sentido estrictamente legal. Y tenemos que irla construyendo. Desde luego no es perfecta, todas las leyes son perfectibles, pero obvio es que eso se hará con el consenso y la participación de todos. Ahora, cuando tú decías, hablas de los disensos, pero cuando no tienen bases, cuando hay detrás maestros que cobran una cantidad impresionante de dinero y están detrás de los movimientos, que a la postre han traído retraso en lugares muy cercanos, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, cuando están detrás de estos disensos otras causas, Emilio o Víctor Manuel. Bueno, señor secretario, yo creo que a ver, bueno, vamos a lo político, vamos a de lo educativo a lo político. No, y seguirá seguirá estando en el marco educativo. Es decir, así es, incluso la educación tiene como, entre otras cosas que enseñar, es enseñar el conocimiento de la sociedad, es decir, cómo se integra, cómo se forma, cómo se desarrolla, los factores cómo se organiza, los factores que van permitiendo su desarrollo, su atraso. Y además tiene la obligación de ir educando a nuestro pueblo. Ahí es donde yo veo los tres espacios en los que tenemos simultáneamente que trabajar. A ver. Hago este pequeño diagrama, ¿no? Vamos por partes. Por partes aquí. Bueno, primero, la sociedad. ¿Qué le tenemos que decir a la sociedad en relación a las propuestas que estas personas en el ejercicio de sus derechos, que esperemos que lo hagan siempre apegado a la legalidad, están planteando? Que la reforma le va a quitar el trabajo a los maestros, que en el interior del contenido hay una cláusula donde dice que que tienes que renunciar a tu trabajo, que la reforma tiene como propósito privatizar la educación, por mencionar tres de los muchos conceptos. De las muchas cosas que se dicen, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que decir es que no es cierto que la evaluación le va a quitar el trabajo a los maestros, ¿sí? Al contrario, la evaluación lo que va a dar finalmente como resultado es que nos va a ubicar en donde estamos parados. Entonces tenemos fortalezas y tenemos debilidades, y a dónde hay que orientar el trabajo para alcanzar la calidad de la educación, ¿sí? ¿Qué pasa con el peor de los extremos? Yo siempre uso el peor escenario, fíjense, yo tengo como método esa característica. Siempre me gusta a mí partir... que piensa mal y acertarás, ¿no? Eso es. Pero aquí en este caso es que yo digo, ¿cuál es el peor escenario? Porque el que está bien o está mejor, eso solito habla, ¿no? Eso no tiene problemas. El peor escenario es que un maestro, por ejemplo, no pasara la evaluación. 3 veces. Pero tiene 3 oportunidades. ¿Y qué pasaría en el peor escenario que no pasa la tercera? ¿Sí? Pues simplemente ya no está acreditado que no está en condiciones de prestar un servicio profesional para el que fue ingresado en el servicio de prestar la educación. Entonces, va a pasar a otra actividad, ¿sí? Incluso hasta la ley prevé, antes de la reforma, como una prestación social y legal, si un maestro en el ejercicio de su profesión está apto, por ejemplo, le da afonía y pierde su voz, claro, y ya no puede desarrollar otra cosa, exacto, se hace la evaluación, viene el dictamen médico correspondiente y cambia de actividad. Eso es lo que contempla la ley en esa materia. Es que ellos aducen que está preparado el examen o preparados los exámenes para reprobarlos. Le digo el testimonio de gente que ha preparado el examen, bueno, que presentó. ¿Sí? Acaban de presentar 2 que conozco. Sí, pues parte de esa desinformación. Literal, este examen está preparado para que nadie lo pase, para que lo reprobemos. El examen
Yo ahí pediría que me ayuden los expertos. A ver. ¿Sí? Bueno, pero tiene dos componentes. Tenemos pendiente tres. Sí, tres factores. Terminemos el primer terminamos factor. el diagrama. Ándale, terminemos el diagrama. Entonces, Ajá. aquí tenemos esa primera cuestión de ese argumento. La privatización de la educación. De la educación. No, hombre, es compromiso del Estado mexicano. Sí, dar educación Es compromiso gratuita. incluso es aspiración democrática de nuestro pueblo mantener la garantía de que el Estado tiene la obligación de prestar una educación gratuita. Nada más que ahora no nada más es prestar la educación, ahora por exigencia misma de la sociedad y por necesidad de nuestro crecimiento y garantizar un desarrollo que permita superar los problemas nacionales, se le agregó la palabrita de calidad. Sí, sencillito, ¿verdad? Pero es un cambio profundo. ¿No es así? Perdón que lo interrumpa, porque les va a dar un paro cardíaco a toda la gente de la producción. Nos tendríamos que haber ido hace unos minutos a una pausa, pero para profundizar bien en esta diferencia del antes y ahora, una educación de calidad y todo lo que implica, lo platicamos después de la pausa. Claro. Vamos a hacer una pausa, volvemos, Reforma Educativa. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Hasta 800,000 pesos ha entregado el DIF Tabasco a diversas comunidades del estado como parte de los fondos de mutuo socorro, siendo la primera etapa de capacitación a grupos de ahorro comunitario del sistema, apoyando a las familias e incentivándolas al uso adecuado de los recursos. El gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, acompañado por la presidenta del Consejo Consultivo del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, hicieron entrega de recursos este martes para diversas comunidades con la intención de que lo utilicen para solucionar sus necesidades básicas y fomentar la cultura del ahorro. Estos recursos se destinan para actividades productivas, para economía de traspatio, para complementar el ingreso familiar y desde ese punto de vista ayuda a que al mejorar el ingreso mejore también el nivel y la calidad de vida de las familias. Ante presidentas de DIF municipales, Núñez Jiménez explicó que para su administración es de alta prioridad respaldar el desarrollo de las familias tabasqueñas para que tengan una mejor calidad de vida, sobre todo aquellas que padecen altos índices de vulnerabilidad. Este es uno dirigido a la familia, el núcleo básico de la organización social, el núcleo fundamental de la formación del ser humano, que lo va a complementar la escuela, pero que lo fundamental, lo esencial, lo aprenderán en el propio hogar. De tal manera que atender a las familias es una tarea de la más alta prioridad. Por su parte, el coordinador general del DIF, Ricardo Pérez Cervantes Utrilla, señaló que son 63 comunidades que impulsan actividades agrícolas y diversas, pero a partir de estos fondos de mutuo socorro se ayuda a las familias para que puedan desarrollarse. Los fondos de mutuo socorro surgen como alternativa de ahorro y capitalización para la población con escasa posibilidad de acceso a los sistemas formales de financiamiento para la solución de pequeñas necesidades básicas inmediatas en materia de educación, de salud, de alimentación, de fortalecimiento de la economía familiar y mejoramiento de la vivienda y la comunidad, entre otras. Indicó también que el objetivo central de los fondos de mutuo socorro es propiciar la creación de modelos sustentable, de asistencia social y familiar y comunitaria, que coadyuve a que los integrantes, sus familias y sus comunidades resuelvan sus necesidades básicas. En su momento, al hablar en nombre de los 63 grupos beneficiados, Melba Narváez Díaz de Pochitocal, segunda sección de Tacotalpa, agradeció los apoyos recibidos. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. El tema reforma educativa. ¿En qué consiste los cambios de cómo estábamos, cómo se llevaba el sistema educativo en México, ahora aplicándose e implementándose esta nueva reforma educativa? Y antes de irnos a la pausa comercial, platicábamos con el secretario de Educación aquí en Tabasco, el licenciado Víctor Manuel López Cruz. Víctor, nos hablabas de los 2 puntos de la educación de antes, pero ahora con el componente de calidad, y te faltaba un tercer punto. Faltaba un punto. El componente de la calidad, digamos que explicaría
el tema de la evaluación, el concepto de evaluación. Porque la evaluación es la ruta que primero permite el ingreso. Es decir, calificar a un elemento preparado para realizar con éxito y con mejores condiciones el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también la evaluación permite la promoción, el ascenso. También la evaluación determina la permanencia. ¿Sí? Ahí ya tenemos, digamos, una vertiente en donde de entrada está buscándose la calidad de educación, a partir de ahí. Pero viene un segundo componente, hay que leer con cuidado el artículo 3º constitucional. Dice educación de calidad, pero también tiene el Estado la obligación de mantener procesos de formación continua que garanticen que ese nivel de idoneidad permanezca. Bueno, son los viernes últimos de cada mes que se dedica a capacitación. No, va más allá porque regreso a mi escenario malo. Ok. ¿Qué tal que no pasó nada? El que no pasó nada. Ándele, el que no pasó. El Estado tiene la obligación de capacitarlo. Y tiene que poner un tutor. Y ojo, en ese proceso de cambio de actividad, porque en un momento dado no se alcanzaron los niveles que se requieren, resulta que el evaluador también va a ser evaluado. Ese tutor que va a acompañar al maestro, que va a presentar esos siguientes exámenes y que no pasa, ya tampoco va a ser un problema del maestro, también va a cuestionar al propio tutor. Por supuesto. ¿Sí? Fíjense cómo se va encadenando, claro, mediante un nuevo sistema, un nuevo mecanismo, la búsqueda de la calidad. ¿Y qué hay de los demás vicios, Víctor? Y gracias a quienes nos mandan Twitter. Sí, perdón. Adelante. Pero me gustaría también profundizar en la parte esta de la formación continua, porque esa es una cosa que tiene que irse construyendo en el camino. ¿Que va con la calidad? Que va con la calidad. Va pegado a elevar la calidad. ¿Sí? Entonces, ahí todo eso es un mundo nuevo en algunas cosas, pero en otras no, porque ya existía un componente que buscaba ese mismo objetivo y que creo yo que va a servir de base y va a ser perfeccionado, ¿sí? Que es la profesionalización que se hacía con el maestro mediante mecanismos de superación académica, en donde entró todo un sistema que va desde la carrera magisterial hasta un montaje de un aparato formativo del maestro. Pero va a necesitar reformas porque así lo está exigiendo la circunstancia. Pero el otro concepto que es vital entender es de que también a la sociedad le corresponde una parte de la responsabilidad. Sí, totalmente. ¿Sí? Este tema, por ejemplo, de que nos demandan o nos dicen que se va a privatizar la educación, no hay tal. Pero en cambio sí se puede producir un proceso que va llevando al alumno que estaba diseñado por las propias circunstancias de la vida y socioeconómicas de la población, a que el único espacio que tiene disponible para poder tener acceso a la educación es la educación pública. Pero ¿qué sucede si, como lamentablemente pasa en Oaxaca, ¿sí? Y lo digo con claridad porque están los datos estadísticos, nada más tuvieron 60 días de clase? ¿Qué hace el padre de familia en esas circunstancias? Pues busca un espacio a donde llevar a que sus hijos estudien, y ya le están golpeando su bolsillo, ya lo están afectando además en otra Cuando situación. no tomar otra o ya no determinación de llevar no al niño a la mandarlo. escuela porque no tienen con qué pagar. No lo mandan a la escuela. No lo mandan a la escuela porque no tiene ni con qué. ¿El tercer componente era el tema de la sociedad? Sí, entonces aquí nos interesa muchísimo, y en eso yo confío mucho en nuestro pueblo y en ustedes, ¿sí? Sí, claro. En que está viendo, saben quién está haciendo la propuesta. No sé si ustedes se recordarán, regresando un poquito para atrás la historia, que hubo un gobernador que usó la expresión que decía: en Tabasco la ventaja que tenemos es que los tabasqueños nos conocemos bien. Sí, claro, y hace algunos años. ¿Sí? De hecho, por ahí hay un clon de él caminando. No, ese era otro. Hablando de los gobernadores, desde tiempos de Enrique González Pedrero, haciendo un esfuerzo después de marchas, plantones y manifestaciones, pone muy bien a los maestros en Tabasco, él como gobernador, y los empieza a remunerar bien. Y el maestro tabasqueño a la postre, el grueso,
se vuelve un maestro bien pagado, reconocido y bien remunerado. Entonces, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Si los maestros tabasqueños son de los mejores pagados en el país, Víctor, o desmiéntame usted. No, ahí creo que primero con respeto, pero también tenemos que irnos ahora sí, objetivamente a revisar la realidad. Sí, efectivamente, se generó y se desarrolló un proyecto que está vinculado a la carrera, al desarrollo de la carrera magisterial, que permite tener un ingreso adicional, remunerado, hasta alcanzar datos impresionantes. Yo le puedo decir que tenemos en estos momentos, por ejemplo, un maestro que tiene más o menos ingresos por el orden de 105,000 pesos en la suma de todo eso. Sí, claro, y con el apoyo de la federación. Así es. Y después nos meteríamos en el tema. Pero quiero decirle que en promedio, y lamentablemente es la mayoría, nuestros maestros tienen un salario cercano a los 9,000 pesos mensuales. Es decir, y ahí les hablo frente a grupo. ¿Trabajan cuántas horas? Su horario normal de 8 a 1. ¿Están comisionados? Ese sería una cuestión tangencial, ¿sí? Que no deja de tener su importancia, porque además tiene un simbolismo que golpea, ¿no? Pero por decirte algo, en relación a 26,000 docentes, tenemos comisionados de dos tipos. Comisionados que se sacaron del aula o del puesto directivo para realizar tareas de apoyo administrativo en la institución. Víctor, ¿sí? Le interrumpimos brevemente, es duro pues, pero corte se llama La Guillotina, precisamente porque hace eso, nos deja bien muchos, pero seguimos platicando después del corte. Están bien. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Al asistir a la sesión solemne de la clausura del primer periodo de labores de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el gobernador Arturo Núñez Jiménez destacó que la iniciativa de reformas al Poder Judicial permitirá reforzar las competencias en aras de ofrecer una impartición de justicia ágil, eficaz y transparente, en beneficio de los tabasqueños. Informó que este mismo martes el proyecto ya fue aprobado por unanimidad en comisiones por el Congreso del Estado y solo falta sea avalado en el Pleno por los diputados y la mayoría de los cabildos de los ayuntamientos, con lo que el Poder Judicial de Tabasco se fortalecerá en materia de protección de derechos humanos y tendrá facultades para conocer acciones de inconstitucionalidad, de amparos o controversias constitucionales. Estamos ante una reforma trascendente que va a vigorizar mucho nuestro Poder Judicial, lo va a poner plenamente al día y con los esfuerzos de capacitación que está haciendo para asumir el nuevo sistema de justicia penal, estoy seguro que el pueblo de Tabasco recibirá un servicio de impartición de justicia cada vez más ágil, más expedito, más certero, más objetivo, más imparcial y apegado a pleno derecho. En compañía de Jorge Javier Priego Solís, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Núñez Jiménez señaló que esta ambiciosa iniciativa también fue analizada y aprobada en el seno del Acuerdo Político por Tabasco. Se instituye, entre otros instrumentos jurídicos, un recurso a modo del juicio de amparo federal, sin que se le parezca ni pueda sustituirlo, desde luego, para proteger los derechos humanos fundamentales en Tabasco. Pero además se introducen las figuras de la controversia constitucional cuando ocurren conflictos de competencia entre poderes del Estado o entre órdenes de gobierno, y también la acción de inconstitucionalidad sobre las leyes. Detalló que también la propuesta establece la posibilidad de las consultas populares para saber si la materia es objeto de referéndum conforme a nuestra propia Constitución y además reorganiza al Poder Judicial para fortalecerlo, ampliando los periodos de duración de los magistrados y robustecer su servicio civil de carrera. En su informe de labores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia aseveró que el Poder Judicial de Tabasco continúa trabajando por una mejor impartición de justicia con personal calificado, certificado y capacitado,
abierto, así como comprometido, manteniendo una estrecha coordinación con las instituciones, así con los poderes ejecutivo y legislativo. Priego Solís dijo ser consciente de que existen problemas de inseguridad en el Estado, derivados de un difícil contexto nacional, pero dijo reconocer y valorar las medidas que se han tomado para reforzar la seguridad de todos los tabasqueños. Recibimos con beneplácito las estrategias implementadas en materia de seguridad y refrendamos nuestro apoyo irrestricto desde esta institución en la que no tan solo los más de 1.600 trabajadores que le integramos, sino también nuestras familias, estamos convencidos que la nave tiene rumbo cierto y capitán de mano firme para empuñar el timón y conducir la comprobada experiencia política a puerto seguro. Asistieron a la ceremonia la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Neida Beatriz García Martínez, el comandante de la 30 Zona Militar, Agustín Radilla Suástegui, y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, entre otros invitados especiales. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Cada día es el inicio de una nueva aventura, donde sabes que puedes trabajar más duro, esforzarte al doble, lograr tus metas, cumplir tus sueños y disfrutar de tus éxitos. Inspírate en tu familia, en tus amigos y en todo lo que amas y te apasiona. Cada día puedes cambiar para ser el mejor. Porque para un mejor mañana, un nuevo presente. Diario del Sureste. ¿Fue Dios o la gran explosión quien nos creó? No importa si eres una gran corporación o una persona que arroja un papel. Lo que de verdad importa es que seas quien seas, creas lo que creas y estés donde estés, cuida la tierra. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Estamos en la recta final de este miércoles de Mesa Redonda, el tema reforma educativa. Antes de irnos a la pausa comercial hablábamos nos dejaba muy claro estas diferencias que hay entre salarios, entre un maestro y otro, y que el piso realmente no está tan parejo. Yo le quería preguntar, y se lo propuse a la hora del corte, el tema del presupuesto en educación, porque en salud tenemos claro que el 80% se va en burocracia y con un 20% está operando la Secretaría de Salud. En educación, ¿cómo está esta cifra? Las cifras son más impresionantes. A ver. El 97% del presupuesto se va en salarios. 97%. De ese 97%, ¿cuántos están en las aulas y cuántos están comisionados? Más o menos. Sáquenle un porcentaje a más o menos unos, que ahorita se redujo bastante en esta parte de la administración que correspondió al maestro Lara. En cuanto a comisionados administrativos, han regresado a un poquito más de 650 docentes a sus aulas, se ha reducido el número, pero calculo que entre uno y otro elemento de comisionados debemos andar quizás por el orden de unos 500, 550. ¿Más los comisionados o más los que dan clases? No, compárenlos contra los 25.000 docentes aproximadamente. Okay. 35.000. Contra 35.000 docentes aproximadamente, pues es una cifra, pero ese no es el caso, ¿no? El tema es que tenemos que trabajar en favor de la ley, de la aplicación de la ley, ¿no? Pero vámonos ahí, vamos bien, vamos caminando, es un tema que se está atacando. Y solo queda un 3% para los gastos operativos de la Secretaría. Mantenimiento, infraestructura. No tenemos para mantenimiento, nos da para comprar los clips, sí, parte de la papelería, y ahí se va, no da para más. 3%. O sea, por eso son, a veces estas cuotas, yo no sé en contra de las cuotas, porque me ha tocado también de repente aportar. Es una parte del apoyo. Explica en una buena medida. Y qué bueno que tenemos un pueblo que esté corresponsable y que forma parte del problema y ayuda. ¿Sí? No hay que desalentar esa participación voluntaria que tienen la gente de seguir cooperando, ¿no? Pero no es obligatorio, no es obligatoriedad, la ley debe de cumplirse ahí.
Sí, que no te condiciones. Si no puedes pagar, ni modo, no puedes pagar. Si puedes, pues órale, ponte la del Puebla y aporta algo. Mandan opiniones en Twitter. Sí, Antonio Solís. Es el último tramo y sí, adelante. Avisé a mi familia para que me viera. Que estás bien y que sí estás trabajando. Estoy bien, estoy trabajando. No, yo quería comentar que el día de hoy, por ejemplo, tuvimos el banderazo de salida de los libros de texto gratuito, ya en la parte última, ya el 90% ya está distribuido con la garantía de que van a estar los libros semanas antes del inicio del ciclo escolar, y que con la representación del señor secretario, del licenciado Víctor Manuel, me permitió iniciar la charla con los asistentes y funcionarios de que reflexionemos de que si no hubiera libros de texto gratuito, muchos millones de mexicanos no hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar. De aprender a leer y escribir. Y dije ni yo hubiera estado ahí en el micrófono hablando. Eso yo lo traigo a colación por la importancia que tiene la escuela pública para millones y millones de mexicanos. Aprendí con el maestro Emilio de que escuela pública no solamente es la que sostiene el gobierno, sino que pública también es la privada, la que se subvenciona de otra manera. Pero digamos que la gran mayoría de mexicanos estudiamos en la escuela pública, y ese es el gran interés que tiene que reflexionemos sobre ello, la sociedad en su conjunto, todos los grupos que integramos la sociedad, incluyendo a nosotros que estamos en el medio. Y ahí la pregunta es qué hacer para que la escuela pública esté mejor. Y los padres de familia tienen la plena seguridad de que una escuela pública que está mejor es la que funciona todos los días, su horario completo. Entonces los llamados que hagan por ahí para una movilización en contra de la reforma, por supuesto que los padres de familia saben que la escuela debe de estar funcionando y estar pendiente de ello, ¿no? Ya estamos listos para el próximo ciclo escolar, inscripciones, ahorita que están todos los trámites, Bueno, pero por ejemplo en secundaria, me están diciendo que en la Escuela Secundaria Técnico número 4 de Villa Vicente Guerrero, hoy iban a inscribir y que no llegaron las autoridades. ¿Ahí qué pasa? Ahí vamos a llamar al director porque finalmente son situaciones que escapan a uno y que nos explique qué es lo que está haciendo, ¿no? Es cuestión de finalmente los directores. Hay una responsabilidad ahí con los padres de familia y tenemos que todos, en los niveles que nos corresponde la función, estar con mucha responsabilidad, sin fallar a los padres de familia. Nos mandaron un Twitter muy bueno, dice, ¿cómo evalúas tú a tus alumnos? ¿Con qué calidad moral quieres evaluar tú a tus alumnos si no te evalúas a ti mismo? Dirigido a los maestros, por otro maestro que ha estado tuiteando toda la mesa redonda. Yo creo que es también una de las, ¿no? ¿Qué pasará con los quienes verdaderamente se enfrentan a esto? Alguna ocasión, es como si llegara el maestro, llegáramos, que muchos somos maestros, llegamos a la clase y vamos a hacer una evaluación y el alumno dice, no, yo no me voy a evaluar, me voy a hacer una marcha al patio porque no estoy de acuerdo con la evaluación, pues no Nos puede preguntan, ser, ¿no? ¿qué va a pasar con los comisionados sin títulos? ¿Se va a poder hacer algo en esta reforma? Comisionados sin títulos. Así nos están preguntando. O los maestros que en lugar de estar dando clases están comisionados y supongo que ahí es donde se va esta parte grande del... Con mucha claridad. El tema de los comisionados es un viejo pero se tema quedan, que se está revirtiendo se van a regresar estamos tratando de alinearnos a las directrices nacionales bajo mecanismos que hay que recordar muy claramente que hay una organización sindical que es la mayoritaria, no solamente en el caso de Tabasco, sino a nivel nacional, y que la relación Secretaría de Educación Pública se da con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Allá se establecen las negociaciones salariales, en las prestacionales, y también se van viendo los mecanismos para la adecuación de la reforma educativa a los tiempos que se han programado. A todos nos gustaría que de un momento a otro revirtiéramos viejos vicios, pero bueno, paulatinamente se van a hacer. Pero miren, un tema que yo quisiera que lo tuviésemos muy presente en el tema de la reforma educativa es que antes de ella, muchos que aspiraban a una plaza tenían que gastar, necesitaban contar con la amistad de algún funcionario, con un líder sindical para poder pagar. Este modelo, que es perfectible,
nos permite ahora que lleguen los más capaces, que estén frente al aula quienes realmente tengan los componentes cognitivos, que estén los mejor preparados. Me parece que hubo una especie de referéndum, por llamarlo de alguna manera, no lo equiparamos al griego, pero cuando por alguna razón, previo a las elecciones, se habló de una suspensión del proceso de evaluación, creo que la reacción de la sociedad, no solo de organismos sociales, la sociedad, los propios maestros, reaccionaron de manera muy pronta diciendo, ay, ¿qué pasó? No vamos a dar una marcha atrás, ya se hizo esto, vamos adelante. Y el que estemos en porcentajes del 80 hacia adelante, en los que se presenta la evaluación, no obstante que ha habido estos escarceos, esas amenazas, esas cuestiones, habla de que la reforma educativa ha sido aceptada por la sociedad y que tenemos que irnos acostumbrando a ellas. No se construye Roma en un solo día, es un proceso, pero yo creo que pues con el concurso y con el liderazgo de Víctor López Cruz, que es el secretario, que además él lo dijo el otro día de manera muy clara y muy honesta, pues quién mejor que él conoce las entrañas de la Secretaría de Educación. Las preguntas hoy han estado situadas en ¿y cuál presupuesto? ¿Y dónde nos movemos? Sí, bueno, pues él conoció durante 2 años y medio y lo veíamos, las ojeras no son gratuitas, es parte de ese conocimiento, ¿no? De dónde, cómo poder hacer más con menos. Y el año próximo... ¿Ayudado de la planeación? Ayudado de la planeación. Administrar la escasez. Administrar la escasez. Administrar la pobreza. Sí, con ese 3% no es mucho. Sí, aquí es decirle al maestro para quién quiere trabajar, ¿no? Si para estas asociaciones que nada más los explotan o para los alumnos, para los maestros y para un pero sistema. También reciben una la nota. A ver, yo le pediría al maestro que nos ayudara un poquito con unos... Para cerrar, pero quisiera más rematar rapidísimo. No perdamos de vista que también el maestro es padre de familia. Sí, claro. Y que quisiera que sus hijos estuvieran educados por el mejor maestro. No, luego los mandan ellos a las de paga, ¿no? Pero yo insisto, ya lo dijo mi compañero, el subsecretario de Educación Básica. No hay más que una educación pública. Una se financia con recursos públicos, otra con recursos privados. Pero tenemos que buscar cómo se homologan. Hay una distancia en muchas ocasiones, desafortunadamente, en componentes tecnológicos, etcétera, en la educación privada. Pero lo que tenemos que vigilar es que la educación que reciban todos los tabasqueños y obviamente todos los mexicanos sea de calidad. Eso es lo que mandata la Constitución. Okay. Maestro Peñalosa, para concluir. Sí, bueno, nada más para decir de que en estos días estamos en evaluaciones, terminamos hasta el domingo y se están evaluando 3.700, más de 3.700 solicitantes, sustentantes, y de esos tenemos un tremendo porcentaje del 98% de que están presentando los exámenes. Eso quiere decir que hay una aceptación de los maestros que entienden su responsabilidad ante la sociedad, ante ellos mismos y ante la nación. Muchas gracias. Muchas gracias a los 5 por haber estado hoy con nosotros, por haber participado. Esta es la primera de muchas, porque esto es de todos. Ustedes nos dicen. Una de las cosas más importantes que tendríamos que rescatar es que es necesario darle la cara a la sociedad, explicarle lo que está pasando. Claro. No todos son maestros. Efectivamente, al iniciar platicábamos que generaron un gran caos vial y la gente se pregunta qué es lo que está pasando. Creo que es el deber de las instituciones educativas explicar qué es lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en este miércoles de Mesa Redonda. Mañana los esperamos en Fórmula Noticias, la primera edición. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.